El capítulo venezolano del Club Español del Arbitraje tiene el placer de contar con la participación en nuestro programa al día del profesor Francisco González de Cosío, quien es socio fundador de González de Cosío Abogados, con sede en la Ciudad de México y presidente del capítulo mexicano del Club Español del Arbitraje. Francisco González de Cosío es profesor de arbitraje y de Derecho Económico en la Universidad Iberoamericana. Es miembro del Comité de Arbitraje y de Solución de Controversia del artículo 2022 del Tratado de Libre Comercio para América del Norte, miembro de la Barra Mexicana de Abogados, coordinador del Comité de Arbitraje de la Barra Mexicana de Abogados, presidente de la Comisión de Competencia Económica del Capítulo Mexicano de la Cámara de Comercio Internacional, miembro activo de la Comisión de Arbitraje del Capítulo Mexicano de la Cámara de Comercio Internacional, representante alterno de México ante la Comisión de las Naciones Unidas para el Derecho Mercantil Internacional, miembro internacional del Arbitration Institute, miembro de la rama mexicana de la International Law Association y árbitro de la Corte de Arbitraje Deportivo de Lausanne, Suiza, del Tribunal Arbitral du Sport. Como podemos ver, el profesor González de Cosío es una persona bastante acreditada en arbitraje internacional, es muy competente y es un árbitro reconocido por su capacidad, por su estudio y su desenvolvimiento en el mundo entero. Hoy voy a conversar con Francisco, y permíteme que te llame Francisco coloquialmente, en el mecanismo de las ofertas selladas. El mecanismo de las ofertas selladas es un mecanismo muy particular que tiene su origen en la jurisdicción inglesa, donde previamente a un proceso judicial, el deudor de una obligación le propuso a su acreedor el cumplimiento parcial de su pretensión basado en razones jurídicas. El acreedor simplemente no aceptó la propuesta efectuada extra juicio y procedió a interponer una acción judicial para lograr el cumplimiento. En el proceso, durante el periodo probatorio, el demandado demostró que él estaba dispuesto a cumplir con una parte de la obligación y dio las razones para ello. El tribunal inglés consideró que la oferta realizada era mayor que el monto que el tribunal estaba acordándole al demandante y procedió a condenarlo al pago de las costas en el proceso. Esta figura se ha venido adaptando al arbitraje internacional para darle impulso a transacciones antes de los procesos o durante los mismos. No obstante, ese mecanismo tiene algunas aristas que pueden complicar su instrumentación, para lo cual hemos invitado al profesor Francisco González de Cosío, experto en arbitraje internacional, como mencioné, con quien trataremos en profundidad este tema. Francisco, uno de los artículos pues, que yo leí inicialmente cuando me interesé por esta figura fue el que tú escribiste para la revista del Club Español del Arbitraje. Creo que fue en el número 31 en el 2018 o el número 39 en el 2020, no estoy seguro, pero uno de los dos fue. Yo quisiera pues darte la palabra para que con tu capacidad habitual, pues conversemos un poco sobre este tema tan interesante y tan poco conocido. Un placer, Francisco. Gracias, don Adolfo, por su amable invitación, por sus generosas palabras. Me fascina estar con el Comité Venezolano del CEA y más sobre este tema, platicar, que es un tema que hay mucho que decir, que hay muchas, con esta fresca introducción que nos hace don Adolfo, podemos ver que hay muchos temas que esta herramienta que es novedosa para muchas partes del mundo debe discutirse, debe entenderse, y eso es lo que me gustaría hacer unos minutos como para introducirlo bajo la óptica de teoría de los juegos, que creo que es el artículo que usted amablemente leyó, Correcto. y entonces, pues, dialogarlo en la forma que ustedes quieran. Voy a, con esa finalidad, compartir pantalla, y en lo que se pone, quiero decir que la razón que escogí teoría de los juegos es no solo porque me gusta el análisis económico del derecho, sino porque creo que es eso lo que puede ilustrar cómo puede ser una gran herramienta que estamos haciendo mal en subutilizarla. Y eso es lo que está ocurriendo especialmente en América Latina. En México solo ha habido 2 ofertas selladas y las 2 las presenté yo y ya les contaré durante el transcurso de la charla cuál fue el resultado de ellas.
Y eso me lleva justamente a transmitirles la idea que quiero plantear, y es que son una gran herramienta para negociar, para fomentar transacciones, siempre y cuando se cumpla con algo. Y es que se entiendan. Y que se entiendan por las partes y por el tribunal arbitral. ¿Y cómo entenderlas? Decía que voy a usar la herramienta de teoría de los juegos y voy a dividir mi presentación en tres fases. Voy a hacerla breve para que tengamos mucho tiempo para dialogar, que es una oferta sellada que Adolfo ya comenzó explicando qué es y cómo funcionan. Luego el juego que detonan y luego la conclusión en cuanto a los incentivos que detonan ese mismo juego. Empecemos por la oferta sellada. Como atinadamente dijo ya don Adolfo, es una propuesta de transacción. Y esto lo hemos hecho todos los abogados. A le propone a B, a través de su abogado, que se resuelva el problema haciéndose una recíproca concesión que ponga fin a un litigio o a un problema. Pero lo que hace interesante la oferta sellada, y como dijo Adolfo, es un instrumento que proviene de la praxis, que proviene a su vez de la jurisprudencia y de la experiencia inglesa, es que discierne entre lo que ellos llaman with prejudice a ese sistema. Se requiere una institución arbitral para implementarlo correctamente. Hablemos de cómo funciona. Piensen ustedes un caso en el cual hay un problema y ese problema divide a A de B y A demanda B. B estaría dispuesto a reconocer without prejudice, sin que se cite en su contra. Yo estoy dispuesto a reconocer que he cometido un error, que he cometido un ilícito, que erré y te quiero pagar y evitar un pleito. Pero A, estás pidiendo demasiado. Yo te ofrezco. Y esta idea es una en la cual, desde la perspectiva de B, si su propuesta es de buena fe y A la rechaza, van a tener que irse a un litigio con el costo que eso lleva. Y al final, si B tenía razón, pues lo arrastraban a un litigio por la falta de apertura de buena fe de A de considerar su transacción. Esta es la idea expuesta en forma sencilla de fondo que hay detrás de todo esto. ¿Cómo funciona el contexto ICC? Se requiere una institución, se requiere de alguien, porque lo que quieres evitar cuando eres el abogado de B es que el asunto sea visto por el tribunal previo a que haya decidido, porque si el tribunal ve que tú hiciste una oferta de transacción que a lo mejor reconoces un error, un tropiezo, un ilícito, pues va a cambiar por completo la perspectiva del tribunal respecto a cómo decidir del fondo. Y eso solo por eso es suficiente para que no ocurran las propuestas de transacción o las ofertas selladas. Entonces, ¿cómo ocurre en la práctica? B le hace una oferta de transacción como todos los abogados hemos hecho A. Quiero que sepas que si no la aceptas, es mi intención proponerla como oferta sellada en nuestro caso, en la ICC. Entonces, si en el plazo que se da, que suele ser alrededor de un mes, no hay ninguna regla fija, no contesta o la rechaza antes, entonces lo que hace B es que pues dobla su oferta de transacción en un sobre, lo sella, le pone without prejudice, except with regard to cost, sin perjuicio excepto respecto de costas. Esta leyenda es muy importante. En el que los casos que yo he hecho es que se la he puesto en el sobre atrás, que se cierra, se escribe eso y encima se pone un scotch tape para que si se de tal forma que no se pueda abrir sin que la persona que la abra sepa si alguien más ya la vio o alguien más la abrió. Y el momento en el cual la ICC lo transmite al tribunal es únicamente después que la ICC tiene certeza que el tribunal ya deliberó, ya llegó a una conclusión y está a punto a cerrar el laudo, a cerrar el tema de costas. Probablemente, a lo mejor el contexto es el envío el anuncio del envío del laudo a la ICC para escrutinio. Y entonces la ICC lo que hace es que le dice a los árbitros, les informo que existe una oferta sellada. Es su deseo verla y el tribunal tiene que decidir si la quiere ver. Puede no querer verla. No sabemos qué ha pasado en el tribunal. Hay tribunales que se llevan muy bien, que se entienden perfecto, que unánimemente deciden, y hay tribunales que a veces desarrollan malas relaciones de equipo y puede ser muy complejo, puede ser muy duro llegar al resultado y por ende eso, que es simplista, o sea, simplifica muchas cosas que pueden estar pasando en el tribunal, puede explicar que un tribunal a lo mejor diga la quiero ver o la quiero no ver.
Pero cualquiera que sea la respuesta, entonces es hasta ese momento que la ICC lo ofreció, y si dice el tribunal que sí, entonces la ICC le manda sus ejemplares a cada árbitro. Por eso hay que mandar un número de ofertas selladas acorde al tribunal. En los casos que yo he hecho, en el primer caso un árbitro único, mandé 2 ofertas selladas. En el caso que tengo actualmente, mandé 4, una para cada miembro del tribunal y una para la institución arbitral. Entonces las tienen en su caja fuerte en París, y cuando acabe el asunto, que está a punto de acabar, probablemente las hagan llegar. ¿Y qué ocurre después? Propongo que se detona un juego. Y digo juego en su sentido de teoría de los juegos, es decir, una interacción estratégica. Un escenario en el cual lo que A hace va a incidir y va a influir y va en buena manera a determinar la respuesta de B y viceversa, como ocurre en un ajedrez. Esa interacción estratégica puede ser positiva o puede no generar, o puede ser negativa, generar incentivos positivos. Lo que busca la oferta de transacción es generar incentivos positivos. Y si se hace bien, lo logra, pero necesitas tener partes que entiendan qué está pasando y un tribunal arbitral que lo maneje bien y que lo evalúe de esa manera. ¿Y a qué me refiero con ello? Y aquí es donde paso a hacer un caso hipotético muy sencillo, que voy a luego usarlo con una matriz de teoría de los juegos para transmitir el punto que quiero en este foro con colegas venezolanos transmitir. Pensemos en el mismo ejemplo que estaba diciendo. A tiene un problema con B, A demanda B por 1000, no importa la moneda, A demanda B por 1000, y B, repito, reconoce que hay un problema, reconoce que B erró, que B hizo un ilícito, que B violó el contrato, en fin. Y B dice, estoy dispuesto a hacer un ofrecimiento, pero A me está demandando demasiado, y esto pasa mucho, el demandante demanda sobre demanda. Y B le dice, en una oferta de transacción, yo te doy 300 ahorita para que cada quien se va a su casa. En la inteligencia de que si lo rechazas, yo consideraré presentarla como oferta sellada. En nuestro ejemplo, A rechaza. Y pensemos que ese ejemplo sería uno en el cual, más adelante, seguido el caso, el árbitro hubiera condenado a los 300. Esa es la hipótesis que quiero pedir que como hipótesis de explicación me la acepten por un momento. Luego la vamos a relajar, pero para efectos de este ejemplo quisiera presentarla de esa manera. Ahora, antes de continuar, cuando uno hace análisis económico del derecho, aprende uno que debe uno revelar sus suposiciones, y las suposiciones pueden cambiar mucho del modelo. No me extrañaría que en el intercambio con don Adolfo tenga que yo relajar o endurecer alguna suposición para transmitir un punto. Pero yo lo que quiero transmitir para efectos de este ejemplo, mantenerlo sencillo y lograr transmitir el mensaje que quiero compartir, es primero que los daños en efecto ascienden a 300. O sea, B no está subofreciendo, como dicen en inglés, lowballing. No está lowballing, en verdad observa 300 y está dispuesto a pagar 300. Segunda suposición, que es una suposición importante, que el árbitro entiende lo que es una oferta sellada y hace un ejercicio sofisticado de costas. Y esto es importante, porque esto no siempre ocurre. Muchos casos, a veces muy importantes, está uno viendo que cada pretensión, cada cuestión jurídica que se ventila en el arbitraje se decide, se analiza con mucho detenimiento, y al final, a lo mejor el tribunal ya está muy cansado y llega a costas y dice, y esto se divide mitad y mitad. Esto pasa mucho, o 60-40, o 70-30, pero que es en una oración, el tribunal dispone de un punto que con frecuencia es mayor que muchos de los puntos controvertidos. Que los costos del arbitraje, que los costos de los abogados, que los costos de los peritos, que los gastos legales de viajar a la sede del arbitraje, al lugar de la audiencia, etcétera. Todo eso suele ser algo no insignificante, que a veces supera algunos de los petitum de otras áreas. Entonces, supongamos, para efectos de este ejemplo, que el árbitro no hace eso, que el árbitro ve esta cuestión con esmero, que le pone la lupa y dice, a ver, ¿qué sucedió? ¿Quién tuvo la razón? Por ejemplo, hay un principio de que el que pierde paga, como punto de partida. Pero luego, ¿quién perdió? Pues aquí ambas perdieron, ambos ganaron. Empiezas con algo que suele no ser generalizable. Y además, conducta procesal. Uno fue decente, uno fue chicanero, etcétera. Hay muchas variables que hay en esto, pero lo que se requiere para este ejemplo es saber que el árbitro va a ser de esos árbitros. Y por último, esta suposición puede no darse. Hay gente que quiere pelearse, hay gente que quiere, o hay gente que tiene que pelearse. No siempre es que sean malos o que sean proclives a estar buscando problemas, a ser peleoneros.
o lo que pasa es que a lo mejor las partes ven un tema de principio y tienen que pelearlo, o ven un tema de que si no se establece este precedente va a generar problemas más adelante. Cualquiera que sea el motivo, supongamos para efecto de este análisis que las partes prefieren no pelear. Entonces, con estos antecedentes, quisiera pasar a nuestro ejemplo. Y esto, como ustedes saben, es una matriz de teoría de los juegos. Y en esta tenemos las siguientes variables. A, está acá arriba, es el receptor, es el demandante, y es el receptor de la oferta que haría B en su caso. B está de este lado, y es quien haría la oferta sellada. Y lo que quiero ilustrar con estos cuadros es qué pasa, primero en este ejemplo, si la oferta es inferior a 300 y uno acepta y otro rechaza. Y en el segundo conjunto de hipótesis es si se ofrece más de 300 y uno acepta y uno rechaza. Y expongo los payoffs, así dicen en teoría de los juegos, de esta manera. Primero pongo B, o sea, el payoff del oferente, y luego pongo el payoff del receptor acá atrás. Entonces, sigamos con nuestro análisis y aquí está como recordatorio los hechos simplificados para facilitarles. Pensemos en escenario 1. B le ofrece a un monto inferior a 300. A lo recibe y A acepta la oferta. Bueno, ¿cuál es el resultado? Como sabemos que el árbitro iba a condenar a 300, el que haya ofrecido B menos de 300 y el demandante haya aceptado, quiere decir que el payoff de B es muy bueno, porque se está ahorrando dinero. Se está ahorrando la cantidad de entre monto ofrecido, pensemos que son 100 y 300. Entonces, esto es muy bueno para él, pero es muy malo para el receptor. Y esto puede con frecuencia ser motivo para que, aún no sabiendo qué va a decir el árbitro, el receptor lo rechace. Entonces, como escenario estratégico es el resultado, uno gana y el otro pierde. Ahora, mismo ejemplo, B ofrece menos de 300, pero ahora sabemos que A lo rechaza. Si rechaza, ¿qué sucede? Pues el payoff de B es muy malo, porque sabemos que lo van a condenar a 300, a más de 300, y por ende es un mal escenario para él. Y esto es bueno para el receptor de la medida de la orden, de la oferta sellada, porque al rechazar la oferta de menos de 300 y recibir 300 o más por el árbitro, quiere decir que su payoff es positivo. Es decir, este es el escenario estratégico que arroja este conjunto de escenarios. Pero ahora veamos qué pasa si la oferta es mayor a 300. Y aquí he pensado mucho este ejemplo y he decidido dejarlo así de sencillo porque si lo complico, se abren una serie de árboles de escenarios que pueden complicar el mensaje que quiero transmitir. Entonces lo he mantenido sencillo. Y es B va a ofrecer más de 300 A. ¿Qué tanto más? No importa. Pensemos, por ejemplo, 400. Entonces, si A acepta, entonces, esto es bueno para A, vean su payoff, porque va a obtener más de lo que habría obtenido aquí. Y es bueno para B, y esto no es evidente, esto es sutil, esto incluso no me extrañaría que alguien lo cuestione, pero por definición, si está dispuesto a ofrecer 400, es porque B considera que aunque sea mayor a daño, que pusimos en la lámina anterior, que el daño era 300, aunque es superior, pues paga una prima por encima de daño con la finalidad de evitarse los costos legales. Y esto puede ser muy sensato. Resultado, estos dos son positivos. Ahora pasemos de nuevo al siguiente escenario, que es que B ofrece más de 300, pero ahora lo rechaza el receptor. ¿Cuál es el payoff de A? Perdón, de B. El payoff es positivo, porque como sabemos, si ofreció, por ejemplo, 400 y esto se va al laudo, lo van a condenar a 300 y quiere decir que el tribunal arbitral va a decir B hizo bien en ofrecer y A hizo mal en rechazar. Y esto es bueno para él, porque entonces, como funcionan las ofertas selladas, van a condenar a los gastos legales en el arbitraje. Y este es el gran incentivo que genera si se entiende bien. Y esto es malo para A, porque rechazó cuando debió haber aceptado. Este va a ser el corazón del análisis del tribunal. Si el receptor debió haber aceptado. Ahora, visto este panorama, ¿cuál es la estrategia dominante de las partes? Y aquí por tiempo me voy a adelantar. Si les diera unos segundos, todos llegarían a la conclusión que la estrategia dominante de ambos
es esta, porque es el escenario en el cual ambos ganan y no hay ningún otro escenario en el cual ambos ganan. Esto es lo que es bello de las ofertas selladas, si se entienden bien, que la estrategia dominante que detonan, suponiendo interlocutores inteligentes, sensatos, que litigan si no sobre litigar, es que te lleva a transacciones inteligentes que evitan litigio innecesario. Son más eficientes. Resultado de seguir la estrategia dominante. Si la condena es inferior a 300, A paga las costas. O sea, si A rechazó cuando debió haber aceptado, el tribunal le va a condenar las costas a partir del día de la oferta sellada. Si la condena es superior, el árbitro distribuye costas atendiendo a las circunstancias. Hace el mismo ejercicio que todos sabemos que hacen los árbitros. Pero lo más importante es que el juego estratégico que detona es Pareto eficiente, porque incentiva a cooperar, A y B, sus abogados saben lo que está pasando, porque ya escucharon esta cátedra de Adolfo Baica en el CEA Venezuela, se dan cuenta que está ocurriendo, se dan cuenta que conviene cooperar, se da cuenta que no conviene inflar, eso de que A demandó a B por 1000, pues esto va a salir a relucir más adelante. Sobredemandaste, tú pagas los costos. Entonces, incentiva no inflar. Y 3, incentiva a litigar de buena fe. Yo me iré al litigio, aún con oferta de transacción, cuando estoy convencido que la oferta de transacción no refleja de buena fe lo que debería ser este caso, ¿no? Entonces, y eso es precioso que ocurra con las ofertas selladas. Desde la perspectiva del árbitro, pónganse los zapatos del árbitro, si la condena es baja, o sea, si fue menos a 300, entonces el arbitraje fue un desperdicio porque B ofreció 300 y entonces la reclamación deben tenerla como inflada y entonces A debió haber aceptado la oferta. Por ende, a partir de que la oferta es hecha, A es condenado. Si la percondena es alta, entonces quiere decir que es una diferencia de opinión legítima. Esto es una conclusión importante. No quiere decir que fracasa el instrumento. Quiere decir que como tantos problemas de la vida, en los cuales se generan porque las partes tienen percepciones distintas, y quiero recalcar esto, que es una observación valiosísima para mediaciones. Para que para que una parte y otra parte se peleen, no tiene que haber un bueno y un malo. Necesitas dos partes con perspectivas distintas. Y si en este caso el tribunal ve que fue mayor a 300, pues quiere decir que tiene una legítima diferencia de opinión. No puedes en sí considerar que el rechazo de la oferta es negativo. Fue racional desde su perspectiva. Racional bajo la teoría de rational choice. Lo que hizo desde su perspectiva tenía una sensatez tal que entonces no condeno a costas, sino que hago una distribución normal de costas. Y si ustedes consideran que hacer una oferta sellada es algo muy poco oneroso, pues por muy poco puedes obtener mucho. De tal forma que aunque fracase, aunque no sirva de nada, es un ejercicio que vale la pena realizar. Por ende, concluyo, espero estar dentro del tiempo suficiente, Adolfo, para que podamos dialogar, que lo que hace una oferta sollada es que detona un juego, y es un juego cooperativo de iterated dominance, lo llaman entre los juegos, que genera incentivos positivos y sobre todo son eficientes. Fomenta cooperación, desincentiva inflar y busca litigio de buena fe. Me va a interesar conocer su opinión. Muchas gracias, Francisco. La verdad es que yo desde que el año pasado, desde que uno de los temas de la mesa del Congreso fue precisamente la oferta de sellada, donde estaba la directora ejecutiva de la CCI, la doctora Moura, me fascinó la idea porque en realidad me parece que para quienes vemos el arbitraje como un mecanismo de buena fe, sincero, donde debemos aprovechar la situación para resolver el conflicto, hacer un planteamiento serio, no solamente es bueno para las partes, sino para los árbitros que están viendo cómo es el desenvolvimiento de ello. Si bien es cierto que la oferta sellada no se conoce sino hasta el final, este, puede haber, yo no sé hasta qué punto, y tú en eso puede que tengas más experiencia que yo, eh,
pueda filtrarse esa información en la institución arbitral. Porque si estuviésemos frente a un arbitraje ad hoc, no es que no podría hacerse, ya como tú lo vienes de explicar, hay una parte de estrategia y hay una parte de confidencialidad, porque inclusive sería muy difícil que los árbitros teniendo el sobre en sus manos no tuviesen a lo mejor la tentación de abrirlo. Ahí podríamos aplicar un poco el tema de principios que tú aplicaste en la charla que tuviste esta mañana con Benancham. Yo sí creo que el principio de la oferta sellada puede ser utilizado también en el arbitraje ad hoc. Esa parte que tú señalaste de que podrían los árbitros pensar de que tú al haber hecho una oferta estuvieses conviniendo implícitamente en el arbitraje, podría haber otros escenarios. Tú podrías tener una necesidad de no tener ese arbitraje en tu balance. Tú podrías tener si bien es cierto que es confidencial, pero no sé si en el arbitraje de inversión la oferta sellada también podría funcionar. No sé si es nada más en el arbitraje comercial, pero la verdad es que no tengo mucho más que agregar a todo lo que dijiste porque hiciste un examen muy bueno. Una pregunta que me gustaría hacerte sería, ¿es posible retirar una oferta sellada una vez hecha? ¿Qué piensas tú? Gracias, Adolfo, por tantas reflexiones. A ver, en cuanto a experiencia, yo creo que tiene razón en que la cantidad de escenarios que pueden darse son muchos. Por eso la utilidad de mantener un ejemplo sencillo para transmitir en forma sencilla el gran incentivo que se genera, pero que puede comportarse en forma distinta en la práctica en la medida en que se complique las posturas de las partes o que no sea tan evidente. Por ejemplo, el caso que tengo actualmente es uno en el cual yo hice oferta sellada, hecha mi oferta sellada, mi adversario hizo otra oferta sellada, y lo que yo vi como gran diferencia es que mientras que nosotros hicimos una oferta, hubo en verdad un quid pro quo, una recíproca, esperábamos, hicimos una concesión para buscar una recíproca concesión. Mi contrario lo que hizo es hacer copiar y pegar su postura en el arbitraje en la oferta. Entonces, yo no sé qué pase con eso, me muero de ganas de ver el resultado, porque es un tribunal muy bueno, muy inteligente, y lo que quiero es ver pues, cómo lo analiza. Claro que el caso tiene muchas sutilezas, es un caso muy complejo, muy cuantioso, muy discutible, y entonces no me queda claro cómo aterrice, para ser franco. Y esto abona a tu punto, Adolfo, de que generalizar puede no siempre ser preciso. Lo que sí creo es que vale la pena hacerlo, porque o sea, se pierde muy poco. Una hora del abogado es muy poco esfuerzo por mucho que se puede ganar. Primero. Segundo, esto que estoy diciendo de la complejidad del caso se hizo evidente después, pero en el momento que se hizo la oferta, no era evidente, había una perspectiva de las partes bastante clara y por ende eso explica el contenido de las ofertas. Pero admito que puede ser que el tribunal diga, si llegan hay una serie de escenarios que yo he pensado en mi caso, que a lo mejor el tribunal dice, pues no me sirven de nada las ofertas. O si, por ejemplo, una de las dos partes gana con todo, entonces sí queda muy claro el efecto que debe tener la oferta sellada. Nada de esto lo puedo predecir ahora. En el otro caso que tuve, por ejemplo, la oferta sellada tuvo un impacto es más, no tuvo impacto, porque en ese caso me dieron a mí toda la razón y yo hice la oferta sellada. Hasta las costas nos le condenaron a mi contraparte porque el árbitro único se formó una opinión en la cual dijo aquí claramente A tiene razón y claramente A se portó bien. En el caso, lamento informar que mi contrario hizo chicanería, hizo todo tipo de trucos procesales, hubo hasta amenazas por correos. Yo no sé por qué la gente hace eso, sienten que personalizan, si personalizan ganan puntos. El punto es que el tribunal dijo de fondo, tiene toda la razón y nos dio todo, y de costas le hubiera dado más, no la totalidad, porque tiene razón, pero además viste la conducta procesal, le doy todo. Entonces, como ganamos todo, pues no hay ningún impacto de la oferta sellada. No me arrepiento de haberla hecho, porque lo que acabo de decir se vio durante el arbitraje, no al principio. Entonces no me arrepiento de haberla hecho, pero sí creo que hay muchos escenarios en los cuales las partes pudieron haber evitado un litigio o pudieron haber encontrado una mejor solución que un pleito, que un litigio, que un arbitraje que dure cierto tiempo con cierto costo, habiendo intentado hacer la oferta sellada. Preguntas algo cuya respuesta no sé, y es si se puede retirar.
Yo supongo que sí la puedes retirar, siempre y cuando no la haya visto el tribunal, supongo. Pero es un tema no abordado en la nota, es un tema de los antecedentes que tú conoces, Adolfo, mejor que yo, de los Calder Bank offers. Tú ese caso lo conoces mejor y a lo mejor ahí surgió algo, pero siendo una oferta que tiene un tiempo, yo pensaría que siempre y cuando no haya sido aceptada o haya arrojado un efecto procesal, podrías retirarla. Lo supongo, no lo sé. No sé cómo se comportaría la institución arbitral. Y sobre tu última pregunta sobre filtrar, no tengo ninguna duda de que no se filtraría de parte de la ICC por el profesionalismo y la excelencia de la ICC, y no solo en general, sino además en los dos casos que yo vi lo han manejado muy bien. Donde tengo duda y hay que ser muy cuidadoso es en los correos electrónicos que haga uno, porque cuando lo mandas a la ICC, lo tienes que mandar físico, pero además por correo electrónico y debes de copiar a tu contraparte. Y debes tener el cuidado en el correo de decir, esto es una oferta sellada, no debe presentarse al tribunal, no puede aludirse a ella de ninguna manera. Y en mis dos casos, en el primero porque no ocurrió, mi contraparte ni siquiera reaccionó a la oferta sellada, y en el segundo porque tengo contrarios muy inteligentes, muy decentes, muy corteses, muy correctos, que lo manejaron muy bien, entonces no hubo nada indebido, pero donde puede haber una posibilidad es que si no tienes un adversario que las entienda bien, que sepa el régimen o que actúe de buena fe, pues podría citarla en algún escrito, porque la conoce, tú Claro. hiciste la oferta, y entonces arruinas por completo la oferta de transacción. Y además tiene un manejo problemático, cuyo manejo no siempre es evidente. Algunos tribunales son muy laxos con estos temas y otros son muy estrictos. Yo pienso con lo correcto es ser muy estricto. Cuando tú revelas el contenido de una oferta, ya sea en mediación, ya sea en negociación, en conciliación, y esto debe seguir la misma suerte en ofertas, lo que haces es un acto de muy mala fe como abogado, y lo haces para obtener una ventaja muy poco correcta en el arbitraje respecto a tu contrario. Ejemplo, pero ¿cómo me demandas ahora por 1,000 en el arbitraje si tú me hiciste una oferta de transacción por 300? Eso debe merecer un repudio muy enérgico por parte del tribunal, diciendo no es correcto, no es ético que se filtre en el arbitraje información que tiene que ver con negociaciones, mediaciones, conciliaciones u ofertas selladas. ¿Por qué? Porque quieres cuidar la franqueza de esos ofrecimientos y que se manejen y se cursen de forma inteligente y decente para que tengan lugar, porque eso puede evitar litigios. Pero si Claro. las partes empiezan a hacerse el hábito o le ven una ventaja de filtrar el arbitraje y tienen un tribunal débil que no va a actuar en consecuencia, pues va a empezar a pasar más. Entonces, la regla es que y arruinan el instrumento. Entonces, debe uno, como árbitro, ser muy enérgico con esto, hacer un llamado de atención, decir que eso es de mala fe, que eso es mal visto en los procesos, filtrar información. Y me es grato reportar que a mí nunca me ha pasado, probablemente porque he tenido colegas muy decentes, Claro. pero yo creo que, Adolfo, tu punto es muy bueno y ahí puede haber una precaución a tomar, y es que el correo electrónico sea muy enfático, que no se puede decir nada en ningún momento. Y tal vez estar repitiendo permanentemente que es un tema estrictamente confidencial que podría traer unas consecuencias, bueno, de conformidad con la legislación vigente donde se esté tramitando eso para evitar, pues, para presionar un poco en que eso debe quedar en reserva. Bueno, Francisco, yo creo que hemos llegado al final de nuestra grata reunión. Espero verte en Madrid dentro de unos días y bueno, y agradecerte pues la cortesía de haberme permitido conversar contigo este tema tan interesante y tan apasionante como son las ofertas selladas. Yo creo que muy pronto, ya que está tomando tanto auge la mediación para suplantar un poco el arbitraje por el tema de costos, viajes, aunque los viajes ya se han minimizado con este tipo de entrevistas como la que estamos haciendo nosotros, se van a ver muchas ofertas selladas pronto. Un Le agradezco. abrazo y muchísimas gracias por aceptar esta invitación. Iba a decir que el agradecido soy yo por la invitación, Adolfo. Ha sido muy amable conmigo. Un placer acercarme a Venezuela a través de ti y a su capítulo del SEA. Y así como tú dijiste esta mañana en la otra reunión que habías pasado toda la mañana con Venezuela, yo pasé toda la mañana con México. Un placer, Francisco. Hasta pronto. Igualmente, que estés muy bien. Bye bye.